Buenas noches a todos. Nosotros somos El Contemporáneo. Somos un grupo interdisciplinario en el cual se realizan análisis políticos y sociales, siempre desde la visión crítica. Hoy vamos a abordar el concepto de la política. ¿Qué es la política? ¿Cómo ha cambiado la política? ¿Y cuál es la percepción de la política en la modernidad? Y para esto nos acompañan los estudiosos de la ciencia política. En primer lugar tenemos a Aldo. Hola, Aldo. Eh, También por el otro lado está eh, Eduardo. Hola, Eduardo. Y bueno, vamos a comenzar con Eduardo para que él nos dé un primer inicio de lo que es el concepto política. Pues hola, buenas noches. Estuve investigando esta cuestión con varios autores, ¿no? Es un tema algo difícil de tratar porque es algo técnico. Necesitamos, como para comprender primeramente la política, o para hablar de política, está aunado a la cuestión de Estado, ¿no? Entonces, como que tenemos que buscar también este concepto, tratarlo, discutirlo un poco para posteriormente pues ya hablar de la política, lo político, el poder político. Pero bueno, hice así unos pequeños renglones. Espero que a ver, ojalá y les deje un poco claro lo que es la política, ¿no? Según pues algunos autores, Arnoldo Córdoba, Giovanni Sartori, por ejemplo, Aristóteles, obviamente, pues, y algunos más, ¿no? Bobbio. Entonces, bueno, dice así, ¿no? La política pues tiene varias dimensiones, y son variados los ángulos desde donde podemos definirla y caracterizarla, según Osorio. Esto es primeramente como meramente teórico, y ya después lo aterrizamos a lo que yo concibo como política, ¿no? Eh, la política, pues, es la lucha por el poder, pero también es la resistencia, el esfuerzo por recuperar la dignidad, la pertenencia, el reconocimiento, la respuesta a agravios morales. Según Aristóteles, el hombre es un animal político, ¿no? Ahí hay una fuerte discusión entre esta cuestión, porque pues muchos hablan de que estaba hablando del animal político en el sentido de las cívitas, ¿no? Más allá de la polis, ¿no? De lo político. Pero bueno, no, ahorita más adelante entramos en esa discusión y en esos detalles. Aristóteles pues afirmaba en tanto capacidad para discutir, decidir sobre asuntos públicos, lo que es un animal político a grandes rasgos, ¿no? Bueno, muy a grandes rasgos. Ya viendo como, o teniendo un panorama más o menos aproximado, podemos ver que la política pues ha pasado por un tratamiento gradual del concepto y de su práctica a través del tiempo, ¿no? Ya, por ejemplo, lo hablábamos de cómo veía Aristóteles el hombre político, ¿no? En una sociedad capitalista como en la que vivimos, esta concepción cambia debido al contexto social en el que estamos inmersos en estos momentos, ¿no? Que, bueno, ya está dividido por fuerzas, algunas liberales y del Estado de Derecho, pues, con base en la individualidad. Eh, por lo tanto, pues, el fin de la política pues no podría ser la búsqueda del bien común,
en esta sociedad capitalista, sino la búsqueda de determinados proyectos sociales que buscan imponerse sobre ellos. Obviamente, como esto es como un salto muy grande desde los griegos hasta una sociedad capitalista, ¿no? Pero así como para tratarla más profundamente, pues sí, yo creo que sí necesitaríamos unas cuantas, no sé, sesiones más, ¿no? Bueno, entonces, cambia debido al contexto. Entonces dice que la política no puede ser la búsqueda del bien común, sino la búsqueda de determinados proyectos sociales que buscan imponerse entre otros. Entonces aquí ya vemos como esta cuestión de las clases sociales, ¿no? En tanto que dimensión horizontal, en una relación como todos iguales, pero sin perder de vista la dimensión vertical, en tanto dominio de unos agrupamientos sociales sobre otros, debido a una división clasista de la sociedad. Bueno, pues en la teoría política se pueden distinguir 6 formas de gobierno. Como estas formas de gobierno mismas nos llevan también a un contexto mismo de pensar y de hacer la política. Por ejemplo, la monarquía, que es donde uno gobierna, la aristocracia, donde pocos gobiernan, la democracia, en donde se supone que muchos gobiernan, la tiranía, nuevamente uno gobierna, la oligarquía, igual pocos gobiernan, y la oclocracia, en donde pues supuestamente muchos gobiernan. Entonces aquí, en estos 6 tipos de formas de gobierno, podemos ver una diferente manera de pensar la política, del hablar de la política, del actuar de la política. Y lo podemos ver, pues bueno, desde la teoría política, porque, por ejemplo, pues no es lo mismo hablar de teoría política que versa sobre la cuestión de lo que es el Estado, o hablar hablar de la filosofía política que habla del deber del Estado, del deber ser del Estado, eh, y la ciencia política, ¿no? Que se pregunta cómo está organizado el Estado. Entonces, como el tratamiento, pues, del concepto va cambiando con base en diferentes conceptos, en diferentes contextos, y pues también desde diferentes dimensiones, ¿no? Dice aquí que las definiciones de lo político que utilizan el poder como rasgo decisivo, apareciendo como el poder del Estado, entendiendo la política lisa y llanamente como teoría del Estado. Yo, después de estar leyendo como algunos textos, me doy cuenta de que pues la política la percibo de otra manera. Para mí la política es el poder organizacional de la sociedad para hacer contrapeso o para formar un gobierno, un Estado. Y bueno, también más o menos, no sé si... Gracias, Lalo. Me gustaría retomar una idea. Una de las ideas que nos dijo Eduardo fue que la política pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado también de acuerdo a cómo la sociedad cambia. La política no podría existir sin las relaciones sociales, y también sin el concepto de la libertad, ya que estas van muy de la mano. Eh, Bien como lo decía Eduardo, este concepto surge en la antigua Grecia. No se concebía la definición de Estado en sí mismo, y la política en ese momento no era vertical. Eh, Era excluyente de cierta manera por las relaciones sociales y las personas que podían participar en la política en ese entonces, pero no se concebía todavía la existencia del Estado, ¿no? Eh, ya con la modernidad de,
de Maquiavelo para acá, fue cambiando este concepto de lo que es la política y fue más relacionada a los medios fines. A, muy famosa su frase, ¿no? De el fin justifica los medios, pero hacía referencia a esta vinculación de la política, más que de la política y la sociedad, de la política y el poder. Entonces hacía una referencia a esos medios, los cuales son necesarios para seguir manteniendo el poder. Bueno, para entender el concepto de política debemos de tener en cuenta que la política se le da el concepto en la antigua Grecia, ¿no? Como bien refieren los compañeros, ¿no? Pero la política surge desde que los sujetos empiezan a organizarse de manera colectiva y en este sentido, pues en la Grecia pues, le llamaban el ágora, ¿no? Donde se discutía la cosa pública, ¿no? El autor Lewis Mumford menciona que esta está relacionada con las comunicaciones sociales e internas con el acercamiento de los miembros de la misma comunidad, ¿no? Entonces, desde ahí se desprende el ejercicio de la política. Lo que se vino después podemos entender que son malas interpretaciones que se le da bajo los tipos de gobierno en el cual se desprende y se le quita el derecho al sujeto de a pie para poder entender lo que es la vida pública, ¿no? Porque hay que entender que la palabra política pues viene de la polis y la polis es la cosa pública, ¿no? En este sentido, pues el concepto empieza a tener varias transformaciones con las diferentes formas de gobierno con la cual se da la política. Empiezan a crearse la idea de democracia, que es el demos, el gobierno del pueblo, pero vemos que empieza a tener un giro distinto al que ahora concebimos. Pensamos que la política solamente la hacen los gobernantes, que es regida por un sistema vertical, que solamente entendemos como ejercicio de interacción con los demás en las participaciones que tenemos como son las votaciones, ¿no? Pero esa es una parte también de la cual se desprende la política del hecho público y entonces los sujetos con más poder empiezan a tener más incidencia y a ver un control de las masas, ya que no sustentaba las necesidades colectivas, porque hay que entender que también surge un contrato social en el cual habla John Locke de que es necesario para poder regular algunas cuestiones dentro de los gobiernos, ¿no? Y no se vuelvan despóticos, entonces surgen lo que llamamos las constituciones, ¿no? Y se supone que en este sentido, el contrato social son acuerdos entre iguales para generar un bien común sin que pueda haber situaciones de que existe un egoísmo, quién se lleve más o quién se lleve menos, ¿no? En este sentido, pues prácticamente surge el contrato social, ¿no? También para dar orden a las relaciones colectivas y regirse, pues salir un poco más de esto que llaman el estado de naturaleza, ¿no? También, literalmente, ¿no? La política vuelvo a mencionar, se desprende del hecho social, ¿no? Ya no somos sujetos políticos, ya no tenemos esa capacidad organizativa que teníamos porque en esta situación del soberano, pues para ellos no puede haber política fuera del Estado, ¿no? Porque no existe y no la conciben como tal, ¿no? Entonces, para entender la política debemos de entendernos a nosotros como sujetos políticos y son formas de acción para organizarse colectivamente, ¿no? Desde las relaciones sociales. Y también hay dos esferas, ¿no? O sea,
que acudamos en un término social no quiere decir realmente que la sociedad esté infiriendo políticamente en los asuntos públicos, ¿no? Porque también hay dos esferas que son distintas y también hay que adecuarlas en otro sentido, ¿no? Porque la sociedad por sí sola no responde a los mecanismos de organización, aunque podemos entender que como masa colectiva, pues está determinado el hecho político, ¿no? Pero en realidad no es así porque cuando se da la acción política, pues se dan una conciliación, se llegan a diferentes situaciones para participar en la vida pública y generar nuevos elementos dentro de la colectividad para la supervivencia, ¿no? Entonces, por eso existen los acuerdos mutuos. Con esto termino mi participación. Me parece muy interesante las ideas que retoma Aldo y me parece igual prudente hacer esta diferenciación en que la política de la antigua Grecia estaba vinculada totalmente al concepto de ética. Eh, Posteriormente, como les dije antes, este concepto cambia del Renacimiento para acá, en el que ya existen, se inclina como a adoptar medios para mantener este poder y es ahí donde existe una desvinculación entre la ética, ya no precisamente la política eh, es de la sociedad o de las personas, sino es de un grupo de personas pequeño y excluyente de la sociedad, eh, que siempre tienen como, bueno, también esto ya posteriormente se vinculó a la eh, tecnocracia, pero ya en este punto, pues ya no es precisamente que la política sea ética. Por otro lado, me parece interesante ver estos cambios. La política no solo hace inclinación a la negociación, como algunas otras personas creen, también hace referencia al diálogo. Una de las cosas importantes que existen para que pueda prevalecer la política o pueda considerarse que se está haciendo política, pues es que las ideas no sean homogéneas, que sean contrastadas, se puedan ver acuerdos, pero no precisamente se tiene que homogenizar las ideas de los individuos para que haya política, ¿no? Es una de las cuestiones interesantes. Otra de las cosas interesantes para entender mejor la política es que la política no es precisamente igual al uso de la violencia o al ejercer violencia. Tomando la idea que estaba manejando el compañero, ¿no? Es claro cómo surgen las instituciones, ¿no? En este sentido, el papel o el rol institucional Dominación de clases. le da forma a la colectividad y esta institución responde a las necesidades reales de los sujetos en colectivo, ¿no? Por decir, Delmos Morris nos hablaba de que ya había pequeñas comunidades autosuficientes desde antes que existiera lo que es el ágora con los griegos, la polis, las grandes ciudades, porque también las ciudades son estas formas políticas que entendemos como situaciones de organización, pero es cuando hay un desprendimiento de la palabra política y lo entendemos como si fuera el Estado, ¿no? Y estas estatalizaciones del concepto, pues malforman la idea para transmitirla a los sujetos reales, ¿no? Comunes como nosotros, ¿no? Que no tienen participación directa dentro de lo que es una democracia representativa que se presta para hacer varias cuestiones, ¿no? Hoy tenemos el hecho de que hay un presidente, no de aquí, ¿no? O sea, general, ¿no? De que hay un representante legal y no necesariamente tiene que ser legítimo, ¿no? Porque
también es una situación de la que se desprende de la política, ¿no? Y que da pie a los gobiernos democráticos, de que el hecho de que haya sido elegido por la mayoría no quiere decir que sea representante de toda la colectividad, porque en este sentido no hay un acuerdo mutuo para definir realmente la labor política dentro de lo que es el gobierno, ¿no? Entonces, seguimos teniendo esta malformación, no hay propuestas institucionales de la sociedad, entonces seguimos viviendo en el vicio de que la verticalidad siempre nos va a regir y nos quita participación pública, ¿no? A todos los sujetos a partir de que no vemos esta empatía con el otro en tu comunidad, porque también no lo vemos como un referente político, porque seguimos pensando que la política son partidos, el Estado y las instituciones que otorga el Estado, ¿no? Pero no es de esta manera en cual la política debe de reflejarse en este momento, porque vivimos en un tiempo pues caótico, y a lo mejor en tiempos pasados las personas que vivían en esa temporalidad lo veían igual caótico como ahora, ¿no? Pero sí hay que resaltar la labor del sujeto como participante político y que puede ser referente a ser pues a retomar la vida pública en las manos, ¿no? O sea, ser una persona que participa con la comunidad y se relaciona con el otro, ¿no? Desde ahí hay que entender el hecho de la comunicación y cómo se construyen diálogos para poder entender una organización dentro de lo que puede ser la comunidad. Entonces, debemos como entender que la política pues es esta participación de la sociedad, pero no, me parece que la reproducción social pues recae sobre bases capitalistas, ¿no? O sea, era lo que estaba leyendo hace rato de Jaime Osorio, ¿no? Que bueno, la política aparece en el Estado capitalista como el resultado de un pacto entre individuos que decidieron delegar soberanía a fin de encontrar condiciones de convivencia en sociedad. Pero pues, a partir de esta individualidad, entonces como ahí vemos este parteaguas entre la primera postura griega que tenían de vivir en la polis, dentro de la comunidad, y este cambio de ahora en las sociedades capitalistas, que pues lo vemos, ¿no? De precisamente escoger vivir en sociedad, pero desde la cuestión individual y de competencia, ¿no? Entonces aquí es donde se adhiere una concepción errática de política. ¿Podría ser eso una concepción errática de política?